Estábamos con este asunto de la ocupación de los territorios y cómo mantenerlo, ¿no? A mí por supuesto, tiene cuestiones que son más bien de táctica y de estrategia militar, pero que también después lo mismo son aplicables a lo que nosotros conocemos como la política cotidiana. Los mandatarios también toman de estas cuestiones que parecen ser eh, estrictamente militares, ¿no? Después lo llevan al terreno de la política. Como por ejemplo el asunto de qué hacer, digamos, o cómo se puede gobernar más fácilmente el territorio conquistado o una polis conquistada. Y lo primero que dice es que una de las opciones es destruirla, ¿no? Es decir, destruirlo por completo, digamos, arrancar con una destrucción, una devastación del lugar, ¿no? Para que no queden herederos, que no haya, digamos, que no quede un sistema en pie, ¿no? Y establecer un modelo y un sistema completamente nuevo. Eh, Lo segundo es que era, bueno, radicarse, esto que estábamos diciendo, ¿no? Radicarse, vivir en él, etcétera, etcétera. Esa era una forma de ganarse mejor, digamos, a la población, puesto que la primera iba a traer, digamos, odios muy fuertes. Y después había una tercera opción que era conquistar ese territorio y no hacer nada, dejar todo como está, de permitir que se rijan por las mismas leyes, permitir que siga habiendo el mismo tributo que antes, hacer que todo siga igual, respetando la cultura, respetando las propiedades, respetando, digamos, las costumbres, y ganarse, digamos, nosotros le llamaríamos a una élite gobernante, que trabajara, digamos, a favor de este príncipe conquistador. ¿Y por qué lo iba a hacer? Bueno, porque trabajando para el príncipe iban a trabajar para ellos mismos, iban a ser muy cuidadosos de respetar al príncipe para no ser destruidos ellos mismos. Todas estas son actitudes y consejos que se ponen después en práctica en el terreno de la política moderna. ¿Qué sería una ofensa, digamos, para Maquiavelo en ese contexto del 1500, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, como está hablando de las posibilidades de hacer principados nuevos a partir de la conquista o de la usurpación, fíjense que habla mucho también, se refiere mucho al crimen, a las guerras, a las conquistas mediante soldados que les son propios, que les son ajenos, mediante los mercenarios. Habla de las traiciones, ¿no? Bien, todo eso tiene que ver con que el príncipe en determinados momentos tiene que ofender a alguien. ¿Y cómo se ofendía en la época? Básicamente quitándoles la propiedad a los ricos o a los pobres mediante los tributos onerosísimos, ¿no? O matando gente, liquidando, digamos, cometiendo crímenes políticos, persiguiendo a la gente. Una Bueno, de las cosas que decía era que era más fácil que se olviden de la muerte del padre que le hayan quitado una propiedad. Eh, con respecto a la gente, ¿no? Una cosa es ser odiado y otra cosa es ser cruel, ser odiado, y otra cosa es que no lo quieran. Entonces, esa diferencia hacía en que de alguna manera lo respetaran o le temieran, pero no lo odiaran, porque el odio iba a ir directamente a que en algún momento eso le sea perjudicial y pueda perder el poder que tenía. exacto. Ustedes habrán visto que el tipo dice, bueno, llegado al poder, una vez que llega al poder, las ofensas tienen que ser todas juntas. Las ofensas que tenga que provocar tienen que ser de una, en un momento dado y ya está, para no tener que reiterar las ofensas una y otra vez. Es decir, la ofensa toda junta, digamos, era para que escarmentaran de una vez y para siempre. Y entonces no tener que andar, por ejemplo, persiguiendo
a las personas, a los ciudadanos, porque no por fines políticos, por ejemplo. Como decían hace un rato, había que hacer una limpieza, ni bien llegaba, o sea, conquistaba, subía el poder, hacía limpieza de todo lo anterior, destruía, y después a partir de ahí construía. Claro. Y los Mataba a beneficios, toda la aristocracia que no le servía, que habían estado en contra, sin dejar absolutamente nada que en algún momento se le ponga en contra. correcto. Lo mismo tenía que hacer, no tenía que hacer lo mismo con el otorgamiento de los beneficios. Dice ahí, en los beneficios hay que dosificarlos, ¿no? Porque hay que ir dándolos de a poco. Porque si no, si se los damos todos juntos, después no tenemos más nada que darle. Entonces hay que ir dosificándolo porque además se disfruta mucho más, dice Maquiavelo. Los beneficios se disfrutan mucho más. Entonces hay que dosificarlos. Hay que ir dándolos, digamos, de a poco. Es más, Entonces, cuando habla de ser tacaño o ser muy pródigo. exactamente. Es preferible ser tacaño, dice Maquiavelo. Es preferible ser tacaño porque si Exacto. da todo junto, después no tiene más nada para dar. Te gastás todo. Es más, gastás los dineros del propio pueblo. Maquiavelo recomienda al príncipe ser muy, muy medido en los gastos personales. Y en este asunto de alcanzar los fines concretos, posiblemente el príncipe tenga que traicionar, tenga que matar, tenga que incluso llegar a ser cruel, tenga que llegar a ser odiado, etcétera, etcétera, pero cuidado con esto. No dice que eso es lo mejor, dice que eso es lo peor. Por esa la ambigüedad en la lectura de Maquiavelo, que no hace que nosotros digamos lisa y llanamente el fin justifica los medios, porque no sé si se habrán dado cuenta quienes lo leyeron que no van a encontrar la frase así. ¿La encontraron a esa frase ustedes? No. No, porque Maquiavelo en ningún momento dice esa frase, el fin justifica los medios. Nosotros hacemos la interpretación de que el fin justifica los medios porque precisamente Maquiavelo apunta a una parte de este asunto de la política que es el fin. El terreno propiamente político es el fin. Y justamente lograr la finalidad, digamos, de las propuestas, de los objetivos del político, en todo caso, o del mandatario. Ahora bien, se gana el apoyo del pueblo no es a cualquier precio, porque justamente el precio que hay que pagar muchas veces es demasiado alto y ese precio que se paga se te vuelve en contra. Por eso está permanentemente el pensamiento de Maquiavelo parece ambiguo. Está, como él lo hubiera dicho, entre el zorro y el león tiene que ser el mandatario, ¿verdad? Tiene que tener la astucia del zorro, la fuerza del león. Pero está claro, dice, si es solamente león, es porque ese mandatario que usa solamente la fuerza todavía no ha llegado a la adultez, no ha llegado a madurar, es muy joven. Si en cambio es simplemente astuto, pero no posee la fuerza, tampoco va a poder permanecer en el poder porque la astucia sola, o por sí sola, no le garantiza estar o permanecer en el poder. Aunque sea, va a tener que aliarse con otros que sí posean la fuerza para hacer su propia fuerza. Me explico, para poder utilizar la fuerza de otro. Amor y odio son términos completamente negativos para Maquiavelo. En todo caso, siempre va a ser preferible ser temido, dirá. Temido, no odiado. El odio a la larga va a llevar directamente, digamos, al fracaso de ese príncipe. Tanto como el amor. Es preferible ser querido y no amado. Porque cuando se ama, digamos, a un mandatario, yo diría que cuando se ama a una pareja pasa exactamente lo mismo.
Nosotros en el amor a quien amamos le pedimos absolutamente todo e incondicional, porque somos bien, digamos, irracionales en ese sentido. No sé si me explico. Con el político y con los mandatarios ocurre lo mismo. Cuando llegamos a amar a un mandatario nos pasa exactamente lo mismo. Le pedimos absolutamente todo e incondicional. Y como no nos va a poder dar todo, porque Maquiavelo dice de entrada nomás, nadie puede dar todo acá, ningún príncipe va a poder dar todo, seguramente nos vamos a ver resentidos en algún momento, nos va a defraudar en algunas cosas, y entonces ahí mismo le vamos a empezar a reprochar, ¿no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Etcétera, etcétera. Y ahí vienen las ofensas del pueblo para con el mandatario. Por eso el mandatario aquí, según lo que nos pinta Maquiavelo y deja como consejo, tiene que ser moderado, tiene que tener actitudes moderadas, no exponerse porque sí, digamos, ante el juicio masivo de la población. Tiene que moderar sus dichos, sus actitudes, sus promesas. Está describiendo lisa y llanamente a un mandatario moderno a lo que nosotros hemos conocido como estadista. Nosotros, quienes tenemos muchos años, porque no tenemos estadistas en este momento, hace ya unos cuantos años que no tenemos estadistas, porque ninguno está respondiendo, digamos, a alguna de estas cuestiones que yo les estoy señalando. Maquiavelo habla Al mucho contrario, de que el príncipe tiene que hablar el lenguaje del pueblo. Precisamente esta es una enseñanza básica, ¿no? La lengua común tiene que ser común para todos en una comunidad que quiere ser política. Una unidad política tiene que hablar el mismo lenguaje, no puede haber 70 lenguajes diferentes. Maquiavelo lo veía justamente en el caso de Italia, decía, che, fíjense que no podemos hablar así. Necesitamos expulsar a los bárbaros, esto está en el último de los capítulos, precisamente ese era el objetivo, la finalidad del propio Maquiavelo, ¿no? Juntémonos, nos tenemos que unir, tenemos que hablar el mismo lenguaje, expulsar a los bárbaros, aquellos que no hablan como nosotros, sacar a los franceses, no podemos detener a los españoles, franceses, alemanes, todos invadiendo un territorio que nosotros consideramos que es propio de Italia, ¿me explico? Eso estaba tratando de hacerle entender a Lorenzo que debía ser su propio destino. No lo fue. La unificación italiana va a venir mucho tiempo después. Pero en realidad, digamos, de eso se trataba, ¿no? De ser un mandatario que lograra, digamos, unir a las personas, unificar, digamos, a un pueblo, lejos de dividirlo, separarlo, hablar diferentes cosas, diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Y para eso había que interpretar justamente cómo va a pasar en algunos países donde, por ejemplo, se hablan distintos idiomas, algunos mandatarios, con el correr del tiempo, van a tomar nota de este asunto y van a decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para llegar, digamos, a una determinada población que está dentro del territorio nacional, vamos a decirlo así? Entonces, más o menos se adecuaban, digamos, al dialecto o a la forma de hablar, etcétera, etcétera. Me reía por esa anécdota de esa campaña, fue una campaña política, ya ni me acuerdo ni cuándo fue, pero hace un tiempo, ¿no? Cuando Massa salía, Massa lo ubican, ¿no? A Massa, cuando Massa decía, ¿estás ahí? ¿No? El estás ahí de Massa que fue tan comentado, tan charlado, ¿no? Que parecía una parodia. Bueno, el tipo estaba haciendo lo que Maquiavelo le había dicho, ¿no? A hablar el mismo lenguaje del pueblo. Entonces, el tipo le pareció que así iba a hablar el lenguaje del pueblo. Bueno, en fin. Ese es un ejemplo, a eso me refiero, ¿no? Ahí el ejemplo que tenemos no puede ser Massa, el ejemplo del mandatario. Ok.
Después hay otra cosa también, que, que es la visión de Maquiavelo, ¿no? Esta no es que sea la visión no tiene por qué ser la visión de todos los mandatarios, pero que conviene que la tengamos en cuenta porque va a ser muy fuerte, esa visión va a ser muy fuerte en nosotros. Digamos, en toda Latinoamérica y especialmente en la Argentina va a estar bastante metida acá en la cabeza. Y es que el vulgo, el pueblo, para Maquiavelo, podía ser engañado fácilmente, ¿no? Que podía ser llevado de las narices, por decirlo así, muy fácilmente, ¿no? Y que el mandatario tenía que estar dispuesto a engañar, digamos, ¿no? A ese vulgo, por esa predisposición que tenía, ¿no? Entonces, de esa manera se lo podía manejar muy bien. Y la mejor manera de manejarlo era que ese vulgo, parece mentira, es increíble esto que vamos a decir ahora, eh, dependiera mayormente del Estado para que pudiera ser mejor manejado por él. ¿Se dieron cuenta de eso, no? El príncipe debe dar seguridades a los ciudadanos para que puedan dedicarse a sus profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad, y que nadie se abstenga de mejorar todas sus posesiones por temor a que se les quiten, o temor a abrir una tienda por temor a los impuestos. Debería establecer premios para recompensar a quienes sean emprendedores, porque con ello se engrandece la ciudad y el Estado. Conviene que el príncipe conceda atención a los gremios, que se reúna de vez en cuando con ellos, y dé prueba de la sencillez y generosidad, sin olvidarse de la dignidad que inviste, que no debe faltarle en ninguna ocasión. O sea, estaba dando estos consejos cuando todavía no existía, vean, no tiene nada que ver con el sistema capitalista, no tiene nada que ver. Está hablando de una actitud, de una manera de ser de un mandatario que tiene desde el Estado promover la actividad de los hombres en la sociedad. Saben que acá, digamos, aparece una cosa muy fuerte que nosotros estamos perdiendo en este momento, eh, desde hace muchos años ya, pero es que estamos perdiendo fuerza en la sociedad civil. Maquiavelo nos habla de reforzar la sociedad civil todo el tiempo. Es esa sociedad civil que tiene que actuar, que tiene que estar con el príncipe, con el mandatario, que tiene que fomentar la producción, el comercio, etcétera, ¿no? Que tiene que, ¿por qué? Porque ese es para el bien de todos. ¿Quiénes tienen que hacer esto? Todos, ¿no? Todos los ciudadanos. Todos tienen que estar embarcados, digamos, todo tiene que ser un colectivo activo. Por eso tanta cosa, por supuesto, deposita en el príncipe una actividad frenética, porque el príncipe tiene que estar en todos lados, tiene que hacer de todo. No es un mandatario, digamos, animado por la fe, por el destino, por la religión, porque alguien los va a ayudar. No, es un mandatario que tiene que estar activo, presente en todo, pero en todo es en la sociedad civil, reforzando una sociedad civil que se organiza, activa, produce. No hay un ser superior que guíe los destinos o la actividad de ese príncipe. No está escrita la historia de cada uno de los principados. Es el príncipe mismo, desde una posición, por supuesto, hoy diríamos, fuertemente laica y racional, y práctica, por otra parte, diría, está guiado por su propia actividad. El hacer suyo es lo que, digamos, es lo que va a producir unas consecuencias basadas simplemente en sus propios actos. No hay nadie que lo guíe. No hay una cuestión de fe, no hay un espíritu, nada que esté guiando al príncipe. Solamente su cabeza, ¿no? Y su pericia
su sagacidad. Entonces la pregunta es, ¿será tan así? ¿Esto es tan así? Y ahí es donde me parece que tenemos que empezar a hilar un poquito más fino respecto de qué tipo de ética, en todo caso, está tratando de establecer Maquiavelo en este tratado, para no caer lisa y llanamente en decir, bueno, al final, entonces la política o el mundo de la política y los políticos digamos, debiéramos estar justificando directamente, digamos, que sean antiéticos, que no tengan moral. En otros términos, los políticos de todos los tiempos debieran ser corruptos, amorales, criminales, asesinos, traicioneros, traidores, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero reparen en el hecho de que en ningún momento Maquiavelo va a decir, es bueno ser cruel, es bueno ser criminal, es bueno que asesinen, digamos, a sus pares con tal de llegar al poder, es bueno engañar al pueblo. Él pinta una situación y dice, estas cosas son las que ocurren, pero no es bueno en tanto y en cuanto esto lleva a odiar al príncipe. Esto no es bueno porque en tanto y en cuanto esto lleva a no respetar, a pisotearlo al príncipe. ¿Me explico? Ese es el tipo de ética propiamente política.